Había una foto, solo una, sin contexto, sin explicación, sin confirmación de nadie. Y bastó para sacudir 2 carreras al mismo tiempo. Lo que vas a ver hoy no es la historia de un romance, es la historia de cómo un relato puede destruir sin necesitar pruebas. Y eso es mucho más perturbador. Canelo Álvarez llegó al verano de 2023 siendo lo que siempre había sido, el deportista mexicano más reconocido del planeta. 3 divisiones dominadas, 4 organismos mundiales, un nombre que en México se pronuncia como se pronuncia el de los héroes. Y Ángela Aguilar llegó a ese mismo verano siendo la heredera de una dinastía musical que lleva décadas definiendo lo que significa ser mexicana en el mundo. Hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar. Hay una carrera construida con una precisión casi quirúrgica. 2 figuras, 2 mundos completamente distintos. Y de repente, el mismo rumor los conectó a los 2. Pero aquí está lo que casi nadie ha analizado en serio. El rumor no necesito pruebas para funcionar. No necesito confirmación. No necesito ni siquiera lógica. Solo necesito repetirse. Y cuando un rumor empieza a repetirse en la velocidad que tiene Internet hoy, ya no importa si es verdad. Importa si se puede compartir. El relato no necesitaba ser verdad. Necesitaba ser compartible. Guárdate esa frase. La vas a entender mejor al final. En este video vas a descubrir 4 cosas que casi nadie ha puesto juntas. Primero, la única imagen pública que inició todo y lo que en realidad mostraba. Segundo, el silencio estratégico de ambos equipos y por qué ese silencio fue el combustible más poderoso que podía tener el fuego. Tercero, el momento exacto en que la narrativa dejó de necesitar hechos nuevos y empezó a funcionar sola. Y cuarto, el impacto real que este fenómeno tuvo sobre la reputación de los 2, en números, en cobertura mediática y en la percepción pública que todavía arrastra a ambos hoy. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más incómoda se ha vuelto para todos los involucrados. Empecemos por el principio. No por la imagen, por lo que existía antes de ella. Canelo Álvarez, cuyo nombre completo es Santos Saúl Álvarez Barragán, lleva construyendo su imagen pública desde los 16 años. Es un atleta que entiende la marca personal con una claridad que muchos empresarios envidiarían. Cada pelea tiene un escenario, cada escenario tiene una narrativa, las entradas al ring calculadas, las declaraciones medidas, el silencio en los momentos que convienen, las palabras exactas cuando necesita hablar. Y Ángela Aguilar, por su parte, creció en un entorno donde la imagen pública tampoco es accidental. Los Aguilar saben exactamente cómo se construye un legado en el entretenimiento. Cada aparición, cada declaración, cada canción, cada colaboración. Hay una arquitectura detrás de todo. 2 personas entrenadas en el manejo de su imagen pública. Eso va a ser importante, mucho más adelante en esta historia. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo. Imagínate que abres Google y escribes tu propio nombre. Lo primero que aparece es tu trabajo, tu trayectoria, lo que has construido. Ahora imagínate que un día eso cambia y lo primero que aparece no es lo que hiciste, es lo que alguien dijo que hiciste. Y no puedes borrarlo, no puedes corregirlo. No puedes competir con el volumen de clics que ese rumor generó. Eso es lo que vivieron Canelo Álvarez y Ángela Aguilar. Y lo que vas a entender hoy es por qué eso le puede pasar a cualquiera. ¿Cuándo empieza todo? El verano de 2023. No hay un día exacto. No hay un evento concreto con nombre y fecha. Hay algo mucho más moderno y mucho más peligroso. Hay una foto circulando. Una imagen que aparece en redes sociales mostrando a Canelo Álvarez y Ángela Aguilar juntos en lo que parecía ser un contexto cercano. No en un evento masivo. No en una alfombra roja con fotógrafos oficiales. Una imagen que no venía con una fuente clara, que no tenía un origen verificado, que simplemente estaba ahí. Y aquí está el primer elemento que quiero que tengas en mente. Esa imagen no fue comentada oficialmente por ninguno de los 2, ni por Canelo, ni por Ángela, ni por sus equipos. 0 comunicados, 0 declaraciones, 0 desmentidos, silencio total. Ese silencio duró semanas. Y mientras duraba, el fuego crece solo. Y tú, que eres inteligente, ya sabes lo que el silencio hace en Internet.
el silencio no apaga el fuego. El silencio lo alimenta. Porque cuando una figura pública niega algo, el algoritmo lo entierra. Pero cuando no dice nada, el algoritmo lo interpreta como confirmación. ¿Y qué pasó con esa imagen? En menos de 48 horas había cruzado de Twitter a Instagram, de Instagram a TikTok, de TikTok a los grupos de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp a las conversaciones de sobremesa. Quizá tú también la viste pasar. Quizá alguien te la mandó con un viste esto. Esa es exactamente la velocidad a la que opera una narrativa cuando no hay nadie apagando. Pero había un segundo elemento, y este es igual de importante. En ese mismo periodo, Canelo Álvarez estaba atravesando un momento personal que era de conocimiento público. Su relación con Fernanda Gómez, madre de su hija, atravesaba un periodo de especulación mediática. Nada confirmado, nada oficial. Pero sí hay algo que los medios de espectáculo ya estaban siguiendo con atención. Eso es crucial. Porque un rumor no necesita nacer en el vacío para expandirse. Necesita caer sobre terreno preparado. Y el terreno estaba preparado. Había preguntas sin responder sobre su vida personal. Había curiosidad mediática instalada. Y entonces apareció la imagen. Cuando esas dos cosas coinciden, preguntas abiertas y una imagen ambigua, el cerebro humano hace algo automático y casi involuntario. Conecta los puntos. No porque haya conexión real, sino porque conectar puntos es lo que el cerebro hace mejor. ¿Qué tiene eso que ver con Ángela Aguilar? Todo. Te lo explico. Pero lo que viene ahora cambia por completo cómo ves lo que pasó. Hasta aquí podrá parecer la historia de siempre. Un rumor de farándula, una imagen sin contexto. Especulación normal. Pero no era eso. Porque lo que vino después no fue una corrección, fue una amplificación. Y cuando un rumor se amplifica sin que nadie lo detenga, ya no es un rumor, es una narrativa. Y las narrativas no se desmienten fácil. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre este caso. La imagen que circuló no fue tomada en un contexto privado que alguien filtró. Era una imagen que ya existe en el espacio público, de un contexto donde ambos podían haber coincidido de manera completamente ordinaria. Pero el encuadre cambió todo. En Internet, el encuadre lo es todo. No importa qué hay en la foto, importa cómo se presenta, importa el texto que la acompaña, importa quién la publica primero, importa a qué velocidad se comparte, antes de que alguien pueda contextualizarla. Esa imagen fue presentada, no como los vieron juntos en un evento, sino con un lenguaje que ya asumía intimidad. Y una vez que el lenguaje asume algo, el que lo niega queda en desventaja, porque el que niega tiene que deshacer lo que el lenguaje ya instaló en la mente del espectador. Y como ninguno de los dos habló, el lenguaje quedó sin competencia, solo, en el campo, ganando por KO. Esa es la primera revelación. No fue la imagen lo que creó el rumor. Fue el lenguaje que acompañó a la imagen. El relato no necesitaba ser verdad. Necesitaba ser compartible. Y el lenguaje lo volvió compartible en menos de 48 horas. ¿Y qué pasó en los días siguientes? Aquí entra la mecánica que más me interesa analizar contigo. Porque lo que pasó no fue que surgieran más evidencias. Lo que pasó fue algo completamente diferente y mucho más revelador. Surgieron más voces, repitiendo la misma historia. Canales de entretenimiento en YouTube con audiencias de millones. Cuentas de cotilleo en Instagram con millones de seguidores. Portales de noticias de espectáculos en México, Estados Unidos, Latinoamérica. Todos empezaron a cubrir el rumor de Canelo y Ángela. No porque hubiera hechos nuevos, sino porque el rumor ya tenía suficiente tracción para generar clics. Y aquí está el circuito que pocos describen en voz alta. Los clics generan ingresos. Los ingresos justifican más cobertura. Más cobertura genera más búsquedas. Más búsquedas generan más clics. El rumor se había vuelto un producto. Y los productos no necesitan ser verdad. Necesitan ser rentables. ¿Y quién paga el precio de esa rentabilidad? Eso es lo que te voy a mostrar. ¿Conoces esa sensación de buscar algo en Google y darte cuenta de que todos los resultados dicen lo mismo con palabras diferentes? Eso es lo que pasó aquí. La misma historia, en 100 versiones distintas,
creando la ilusión de que había 100 fuentes distintas confirmando lo mismo. Pero no eran 100 fuentes. Era una fuente replicada 100 veces. El relato no necesitaba ser verdad, necesitaba ser compartible. Y cuando 100 versiones del mismo relato circulan al mismo tiempo, ya nada puede detenerlo. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Ángela Aguilar decidió hablar, no para desmentir el rumor directamente, no para confirmar nada, sino para hablar de su vida personal en términos generales, en entrevistas y apariciones públicas que coincidieron con ese periodo. Y Canelo Álvarez, por su parte, continuó su agenda pública de manera completamente normal. Entrenamientos, eventos, apariciones, sin mencionar el rumor, sin referirse a él. Aquí viene la segunda revelación, y esta es la que más duele de analizar porque nos incluye a todos. Cuando una figura pública actúa con normalidad durante un rumor, los medios lo interpretan de dos maneras completamente opuestas según la narrativa que ya tienen instalada. Si la narrativa era que son pareja, la normalidad se lee como: están tranquilos porque es verdad, y no les importa que se sepa. Si la narrativa era que no son pareja, esa misma normalidad se lee como: están ignorando las acusaciones porque no saben cómo manejarlas. No hay comportamiento neutral cuando ya existe una narrativa. Todo confirma lo que el espectador ya cree. Eso tiene un nombre en psicología cognitiva. Se llama sesgo de confirmación, y los medios de entretenimiento lo explotan de manera sistemática, consciente o no. Pero lo que viene después fue aún más lejos, porque el sesgo de confirmación es solo el comienzo. Y no hay comportamiento neutral cuando ya existe una narrativa instalada. Todo confirma lo que el espectador ya decidió creer, todo. Y ese es el mecanismo más difícil de romper que existe, porque no requiere mentiras nuevas. Se alimenta de la realidad misma, reinterpretada. Aquí quiero pausar un segundo para que entiendas la escala de lo que estaba pasando. No estamos hablando de un chisme de barrio. Estamos hablando de dos de las personas más reconocidas de México y de la comunidad latina en Estados Unidos. Canelo Álvarez en ese momento era el boxeador libra por libra número 1 del mundo, según los principales rankings internacionales. Un atleta cuyo nombre vale literalmente cientos de millones de dólares en contratos, patrocinios y derechos de transmisión. Su reputación no es solo personal, es financiera, es estructural. Y Ángela Aguilar estaba en uno de los momentos más expansivos de su carrera. Colaboraciones internacionales, nominaciones, crecimiento de audiencia en plataformas digitales. Una marca personal que había costado años construir con mucho cuidado. 2 carreras de esa magnitud, un solo rumor sin confirmación. Y el rumor los alcanzó a los dos de maneras distintas, pero igualmente reales. Antes del verano de 2023, si buscabas el nombre de Ángela Aguilar en Google, los primeros resultados eran sobre su música, sus premios, su familia, su legado. Después del verano de 2023, uno de los términos de búsqueda más asociados a su nombre era el de Canelo. No como colaboradora artística, como protagonista de un rumor. Eso es lo que cambia, no la carrera, la primera impresión digital. Y la primera impresión digital en 2023 es la que más pesa. Quizá tú también has vivido algo parecido a menor escala. No del tamaño de Canelo o Ángela, claro, pero la sensación de que algo que no es verdad empieza a circular sobre ti, y que mientras más lo niegas, más gente cree que hay algo que esconder. Imagínate prepararte para el evento más importante de tu carrera. Meses de trabajo, de concentración, de sacrificio, y que cada vez que alguien te pregunta, la pregunta real no sea sobre tu trabajo, sino sobre un rumor que nunca confirmaste. Cada respuesta se convierte en titular, cada silencio en evidencia. No hay salida limpia. Nunca la hay. Esa trampa no tiene solución perfecta. Nunca la ha tenido. Y eso es exactamente lo que vivieron ellos dos, en la pantalla más grande del mundo. Ahora llegamos al punto de inflexión real, el momento que nadie marcó en el calendario, pero que fue el más decisivo de toda esta historia. No fue la imagen, no fue el silencio, no fue la cobertura mediática. Fue el momento en que el relato empezó a sobrevivir sin necesitar actualizaciones. El día que el algoritmo decidió que la verdad era secundaria. No hubo anuncio, no hubo decisión humana detrás. Solo el sistema haciendo lo que el sistema hace,
priorizar lo que genera reacción sobre lo que es correcto. Normalmente, los rumores tienen un ciclo de vida. Nacen con una chispa, crecen con alimentación constante y mueren cuando dejan de recibir material nuevo. Pero este rumor hizo algo diferente. En un punto determinado, semanas después de la imagen original, ya no necesitaba hechos nuevos para mantenerse vivo. Y es porque la audiencia empezó a generarlo ella misma. Comentarios en redes, teorías, comparaciones, análisis de fotos antiguas. La audiencia tomó el relato y lo convirtió en contenido propio. Y eso es lo que los teóricos de medios llaman narrativa autónoma. Una historia que ya no necesita a sus protagonistas para seguir existiendo. Ya no importa lo que Canelo diga. Ya no importa lo que Ángela haga. El relato tiene vida propia. Y aquí es donde los datos se vuelven imposibles de ignorar. Y aquí llega la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Analicemos lo que pasó con las búsquedas durante ese periodo. Las tendencias de búsqueda son datos públicos que Google publica de manera agregada. Y los datos son brutales. Términos como Canelo y Ángela Aguilar y Canelo novia registraron picos de búsqueda que no se corresponde con ningún evento confirmado. Eran picos generados puramente por el rumor circulando. Datos de tendencias de Google de ese periodo revelan algo que cuesta procesar. En menos de 72 horas, el término Canelo novia superó en búsquedas a términos asociados a la carrera de Ángela Aguilar. Sus canciones, sus conciertos, su nombre solo, superados por un rumor sin una fuente confirmada. Eso es el momento exacto en que un artista perdió el control de su narrativa digital. No por un escándalo propio, sino porque el algoritmo decidió que el rumor generaba más clics que su trabajo. Lo que eso significa es que millones de personas en ese periodo estaban buscando activamente información sobre algo que nadie había confirmado. Millones de búsquedas, millones de clics, millones de personas que entraron a videos, artículos y publicaciones que en su mayoría decían lo mismo. Se rumorea, se dice, fuentes cercanas, ninguna fuente con nombre, ningún dato verificable más allá de la imagen original, pero millones de interacciones reales con ese contenido. ¿Y qué aprende el algoritmo de millones de interacciones? Aprende que ese tema genera adicción y prioriza ese tema sobre otros. El algoritmo no sabe si algo es verdad, solo sabe si genera atención, y la atención es lo único que le importa. Eso tiene consecuencias reales, y vas a ver exactamente cuáles. Porque hubo un día concreto, en alguna parte del verano de 2023, en que el algoritmo de Google y el de TikTok tomaron una decisión silenciosa. La verdad era secundaria, lo que importaba era el tráfico, y a partir de ese momento, nada volvió a funcionar igual para ninguno de los dos. Aquí está el nudo, el conflicto central de toda esta historia. No es la pregunta de si Canelo y Ángela Aguilar tuvieron o no una relación. Esa pregunta es, en el fondo, la menos interesante. La pregunta interesante es esta. ¿Qué pasa cuando un relato se vuelve más fuerte que los hechos? ¿Qué pasa cuando el algoritmo, la audiencia y los medios de entretenimiento se alinean alrededor de una historia no verificada y la convierten en la versión oficial de la realidad para millones de personas? ¿Quién puede revertir eso? ¿Con qué? Porque si Canelo niega, el algoritmo lo lleva a las búsquedas con el término Canelo niega relación con Ángela Aguilar. Y esa búsqueda lleva a los mismos artículos de siempre. Y esos artículos vuelven a hablar de la imagen original. Y la imagen original vuelve a circular. Es un laberinto sin salida, diseñado no por malicia sino por mecánica. La mecánica de las plataformas que usamos a diario, sin entender completamente cómo funcionan en nuestra contra. Y los efectos concretos de ese laberinto sobre ambas carreras son los que casi nadie se atrevió a documentar. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Lo que ninguno de los medios que cubre este rumor se detuvo a preguntar fue esto. ¿Qué impacto concreto y medible tuvo este fenómeno sobre las carreras de Canelo Álvarez y Ángela Aguilar? En el caso de Canelo, el periodo de mayor intensidad del rumor coincidió con la preparación para una de sus peleas más importantes del año. El boxeador que necesita concentración total, el atleta que construyó su carrera sobre una imagen de profesionalismo y control. De repente, cada rueda de prensa, cada aparición pública, tenía ese fantasma sobrevolando la sala.
¿Los periodistas le preguntaron sobre boxeo? Sí, pero también sobre el rumor. También. En ese periodo, Canelo había declarado públicamente en repetidas ocasiones que su vida personal era suya y que eso no iba a cambiar. Una postura que había funcionado durante años para proteger su privacidad, pero que en ese momento específico, con esa narrativa instalada, se leyó de una manera completamente diferente a como fue dicha. Eso tiene un nombre: distorsión de agenda. El deportista que viene a hablar de su pelea y se va a ir hablando de su vida personal. Y esa distorsión no la controlaba él. En el caso de Ángela Aguilar, el impacto fue diferente, pero también real. Un artista que había construido su identidad publica en torno a la música, a la familia y al legado cultural. De repente siendo analizada, no por lo que canta, sino por con quién se la asocia. Imagínate que llevas años construyendo algo, que cada publicación que haces es una decisión pensada, que tu trabajo habla por ti, y que un día abres los comentarios y encuentras a tu audiencia debatiendo algo que nunca dijiste, algo que no tiene nada que ver con lo que pusiste ahí. Esa fue la realidad de Ángela Aguilar durante semanas. Sus publicaciones en redes sociales durante ese periodo reciben comentarios que no tenían nada que ver con su música. La sección de comentarios, que es el espacio donde un artista conecta con su audiencia, y se había convertido en un campo de debate sobre una historia que ella nunca confirmó. Eso no es neutro, eso tiene consecuencias reales sobre cómo un artista percibe su relación con su audiencia y sobre cómo la audiencia percibe al artista. Canelo Álvarez siguió peleando, Ángela Aguilar sigue cantando. Las dos carreras continuaron. Antes, dos figuras cuya narrativa la controlaban ellos, sus equipos, sus palabras, sus decisiones. Después, dos figuras cuya narrativa la controlaba el ecosistema. El algoritmo, los titulares, los comentarios de personas que nunca los había conocido. La historia no termina, simplemente deja de actualizarse, y eso, en Internet, es suficiente para que siga existiendo. Al principio te pedí que guardaras una frase. El relato no necesitaba ser verdad, necesitaba ser compartible. Ahora la entiendes diferente. No es solo la descripción de lo que les pasó a ellos, es la descripción de cómo funciona Internet hoy. Para Canelo, para Ángela, para ti, para cualquiera con un nombre que buscar en Google. Y cada vez que compartiste ese rumor, cada vez que lo buscaste, cada vez que lo mandaste, fuiste parte del mecanismo, no por maldad, por diseño. La pregunta que queda no tiene respuesta fácil. ¿Cómo consumimos medios cuando sabemos que el algoritmo no distingue entre verdad y rumor? ¿Cómo protegemos nuestra capacidad de pensar cuando el sistema esté diseñado para que reaccionemos antes de que pensemos? Eso ya lo decides tú. Pero decidirlo requiere saber que el sistema existe, y ahora lo sabes. Hay algo que me sigue inquietando de esta historia, y no es si fue verdad o no. Es que esa pregunta, a estas alturas, ya no importa. Porque lo que quedó no son los hechos, lo que quedó es el relato. Y el relato pesa más que cualquier desmentido. Eso debería hacernos pensar en qué tipo de audiencia somos, porque al final, el combustible de esta historia no fueron los medios, fuimos nosotros. Si este video te hizo ver algo diferente, me interesa saberlo. Deja tu comentario abajo. Y si crees que alguien más debería escuchar esta perspectiva, ya sabes lo que hacer. Te esperamos.